Bueno, en realidad, a fin de cuentas, no deja de ser el cuento que cada uno nos cuente. Así que creo que estaba ahí, simplemente había que recogerlo. Sí, a fin de cuentas, con lo que pretendía con la obra era encontrar cierta ironía dentro del cinismo al que podemos llegar todos como ciudadanos tarde o temprano, sobre todo en fechas como las de hoy, ¿no? De los últimos meses. Sí, es el becario nuevo que llega, entonces como es, tal y como le repiten en muchas ocasiones, hijo de, entonces el jefe digamos, de la agencia demoscópica es el encargado de ser su cicerón, entonces de irle guiando por toda la agencia, enseñándosela en lo que él llama horas de presión, porque faltan días para las siguientes elecciones, entonces es que le va a ir enseñando cómo funciona todo a él y a su vez también a nosotros como lectores. Realmente surge un poco como un ejercicio de estilo, en cierto modo, porque la primera vez que lo escribí, que fue hace 4 o 5 años, fue como una obra de teatro y yo estaba muy influido en aquella época y muy obsesionado, por qué no decirlo así, con Aaron Sorkin, el guionista del Ala Oeste de la Casa Blanca. Entonces la estaba viendo así de seguido y me encantaban sus diálogos y quería hacer algo similar y quería tocar también la ironía de la que hablábamos del principio. Yo siempre he escrito muy de tragedia o muy de drama, entonces quería intentar hacer humor a mi manera, por así decirlo. Y así llegué poco a poco a lo que hoy se ha convertido en el cuento del espejo. Uy, sí, 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 sin duda, por lo menos para mí. Pero claro, hay, digamos que el humor siempre está la definición clásica, ¿no? De tragedia más tiempo, pero creo que yo añadiría, sobre todo a día de hoy, un componente más, que es el receptor. El chiste no es ni bueno ni malo per se, sino dependiendo de quién lo oiga. No tanto de quién lo cuente, sino directamente de quién lo oiga. Claro, lo que más me preocupaba era remarcar el chiste, que digamos no es una obra de carcajada, ni mucho menos, porque es casi que el chiste o la ironía se va quedando atrás, todo es muy rápido y eso a posteriori cuando encuentras esa agudeza en el comentario, tal vez, o al menos esa era mi intención, por hacer un ritmo muy rápido, muy ágil. De hecho, cuando empecé a reescribir pasarla de teatro a novela, no sabía si iba a ser novela o novela corta. Al principio sí que hubiese sido novela si lo hubiese quedado tal y como empecé a hacerlo, porque navegaba mucho más en narraciones internas, en trasfondo e intrahistoria de personajes, pero me di cuenta de que eso no funcionaba. Así que fui quitando hasta que casi el narrador pasase un poco de puntillas por ahí para que fuese el diálogo la base principal de la obra, casi un poco como una nivola moderna. Sí, al final quería que esos dilemas éticos y morales que se plantean los propios personajes a partir del consejero de gobierno, ese hombre en la sombra que llega para plantear una supuesta encuesta hipotética, sí, claro. Entonces quería que fuese el lector el que al final acabase reflejándose en esos personajes y planteándose qué haría yo si estuviese en el lugar de este personaje en concreto, sabiendo lo que sé. ¿Realmente es mejor que se sepa o es mejor que quede en la sombra? Sí, creo que en realidad era porque lo había disfrutado mucho. Entonces había algo que me pedía volver y volverme a sumergir en ese mundo y darle otra oportunidad, darle otra vida, a fin de cuentas, y pasarlo de un género a otro. Esa fue mi oportunidad de darle otra vida a la obra en sí y a mí también darme una vida más con ellos, un ratito más con ellos. Creo que no. De hecho, es mucho más interesante que algo, aunque ocupe 2 líneas, se mantenga en tu cabeza durante 2 meses, a que escribas una obra de una extensión enorme y que luego se olvide. Entonces, que supongo que encontrar el equilibrio, realmente cada historia tiene que contarse en el número de páginas que la historia necesita que se cuente. Y al final, un poco la labor de escritor es quitar y quitar y quitar y quitar todo lo que sobra, que es lo más doloroso. Pues cuando me enteré de que era finalista, pegué botes
Y luego cometí el error de ver la gala en directo porque sabía que se retransmitía, entonces a medida que fueron quitando finalistas hasta que ya me dijeron a mí, pues bueno, diversos infartos, ese Sí, claro, es que la Fundación Lara, Grupo Planeta detrás, entonces eso significa que puedes llegar a cualquier parte. Y es un respaldo que, claro, también es una responsabilidad por otra parte. Pero bueno, a ver, a ver, a ver qué ocurre. Yo creo que principalmente duda. Saber que todo es mentira, incluso los que tengamos más, que es algo que incluso ni siquiera yo mismo sé, pero esa afirmación es igualmente absurda, ¿no? Pero como mínimo a dudar. A dudar. Creo que lo más sensato que podemos hacer a día de hoy es dudar absolutamente de todo, no tener certezas absolutas, porque eso probablemente es lo que lleva al error. Al hablar de espejos, sobre todo, quería en cierto sentido que fuese el lector el que se mirase en esos personajes en primera instancia y después se mirase a sí mismo y al mundo que le rodea. Yo normalmente siempre he escrito desde mí hacia afuera y esta era la primera vez que escribía desde fuera hacia adentro. A fin de cuentas todo es política y yo nunca quise desde un primer momento escribir algo político, pero acabó siendo eso. Algo que empezó como un ejercicio de estilo acabó siendo algo terriblemente político y que años y años después sigue estando de terrible actualidad. Bueno, seguir escribiendo, sí. A fin de cuentas siempre funciona así. Nunca el hecho de publicar o ganar un premio no deja de ser un respaldo de, vale, lo estoy haciendo bien, todo lo que llevo haciendo siempre, voy por buen camino. Entonces, seguir y seguir y seguir con humildad, perder muchos premios, presentar muchas obras que rechacen en editoriales y seguir. Siempre es así. De momento supongo que vuelvo un poco más al drama. Tenía una novela que sigo reescribiendo por sexto, séptimo borrador, cosas así. Y en el camino sí que siempre pico un poco de otros géneros. Pues justo después de Felipe Trigo fue también un premio por una obra de teatro y este mismo año ha sido un premio por un guión cinematográfico. Entonces realmente es que a mí lo que me gusta es escribir. De hecho, pasé a la música un poco también por eso, porque lo que me gustaba era escribir. Entonces, todo es fácilmente, todo es pretensible de ser literatura. A fin de cuentas, la canción es un género literario, el teatro también, la poesía es lo único con lo que no me atrevo del todo, porque eso ya sí que me parecen palabras mayores. Sí. Soy muy exigente, pero a la vez, por suerte, también un poco vago, entonces... Entonces, creo que es imposible dar por finalizado alguna obra. Entonces, ahora mismo seguramente cogería Cuento de Espejo y le metería mano por algún lado. Incluso cuando está la obra ya presentada y editada y demás, como por suerte ahí en ese momento ya deja de ser tuya. Pero si no, sería otra vez, por eso te digo que tengo la séptima reescritura de esa novela larga y demás. Entonces, esto es lo que te das un poco de distancia, de decir, vale, ya no eres mío, ya puedes descansar y sobre todo puedo descansar yo.